Vamos a partir hoy día dando una definición de las rectas perpendiculares, ¿no? Diremos que dos rectas son perpendiculares si al intersectarse determinan un ángulo recto. Ahora, la notación nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Que es esa, ¿no? Ahora, la siguiente proposición dice lo siguiente. Si tenemos esta condición de perpendicularidad, si L es perpendicular con M, entonces forman cuatro ángulos rectos. Entonces, esta de acá la vamos a justificar, ¿sí? No vamos a hacer la demostración, pero sí la vamos a justificar. Entonces, ¿qué queremos? Dice que determinamos cuatro ángulos rectos. Sabemos si tenemos un par lineal donde ambos son congruentes, ¿cierto? Vamos a tener ángulos rectos, que eso lo determinamos por la definición. Entonces, de la definición, vamos a decir que tienen que ser L distinta con M. Van a existir A, B, C y D puntos, ¿cierto? Tales que van a estar en este orden. B o D pertenece a S y C o A pertenece a S. ¿Sí? O sea que estamos diciendo lo siguiente. B o D y C o A, ¿no? Tenemos ese orden. Entonces, como L es perpendicular con M, el ángulo AOB es recto. Y esto lo tenemos por la definición, ¿sí? Ya dijimos, dos rectas son perpendiculares si al intersectarse determinan un ángulo recto. Nosotros estamos considerando que ese ángulo recto es el AOB, ¿no? Y AOC, bueno, lo habíamos puesto al revés, pero tenemos ese orden, ¿sí? Entonces, si tenemos ese orden, como tenemos este orden, el ángulo AOB y el ángulo AOB y el BOC son un par lineal, ¿no? Y por definición de recto, el ángulo BOC va a ser recto. No le queda otra opción, ¿sí?
Los otros se hacen de forma análoga, ¿no? La justificación para los otros para eh, para el C o D, que es el que nos falta, y el D o A es de forma análoga. La clase pasada definimos varios ángulos. Hoy nos queda lo que es el ángulo agudo, ¿sí? Y el ángulo agudo lo vamos a definir de la siguiente forma. Es un ángulo, va a ser un ángulo ABC. Este es el que va a ser agudo. Tal que si es que cumple la siguiente condición. ¿Cuál es la condición de medida de un ángulo agudo? ¿Alguien se acuerda? ¿Mide menos de 90 grados? Exactamente, mide menos de 90 grados. ¿Sí? A ver, tenemos que ver un lema, pero antes necesito lo siguiente para justificarlo solamente. A ver, hay varias cosas que necesitamos para poder justificar otras, ¿no? Este de aquí, el postulado de construcción, se necesita para justificar el lema que vamos a trabajar después. Entonces, este postulado de construcción dice, sea X un valor entre 0 y 180 grados, ¿sí? Entonces, dice que existe un ángulo ABC tal que la medida de ese ángulo sea igual a X, ¿sí? ¿Para qué necesitábamos eso? Para justificar el siguiente. Este lema dice, los ángulos extendidos. ¿Alguien sabe la otra forma de llamar a los ángulos extendidos? ¿No? Exactamente, llanos. Los ángulos extendidos o llanos, ¿sí? ¿Cuál es esta condición para que sea un ángulo extendido? Tener el ángulo ABC va a ser extendido y que ABC estén en orden, ¿sí? Esa es la condición para que el ángulo ABC sea extendido, ¿sí? Entonces este lema dice que los ángulos extendidos o llanos miden 180 grados. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Tenemos que ABC pertenece a S, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ir, espérenme un poquito. Ok, entonces tenemos
Estoy pensando en esto. Tenemos A, B y C que están en orden. Entonces, tenemos que BC es una semirrecta. Ahora, por lo que vimos recién, por el postulado de construcción, va a existir un punto D en el plano, ¿sí? Tal que la medida, va a existir un punto D aquí, ¿sí? Tal que la medida del ángulo CBD sea 90. Porque eso es lo que me dice el postulado de construcción. Que voy a tener, yo puedo construir un ángulo con la medida que yo quiera, ¿sí? Y en este caso yo quiero un ángulo de medida 90 grados. Entonces tengo esto. Tengo esto que es de 90, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo CBD es recto. Y también lo es. ¿Quién también lo es? Si este es recto. DBA. DBA, exactamente. DBA también lo es. Entonces, luego tenemos que la medida del ángulo, lo voy a contar por el otro lado. CBD más la medida de DBA me va a dar la medida del ángulo CBA, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo concluir aquí? Que la medida del ángulo CBA, ¿cuánto me va a dar? Si en el punto anterior dijimos que estos dos eran ángulos rectos. Ah, ya, sí, no había visto 180 grados. Ya me contestaron en el chat. Y antes, ahora con esto, podemos, Profe, dígame. no entendí de dónde sacó el postulado de construcción. No entendí esa parte. Ese era una cartita bajo la manga, nada más. Si no, por lo que teníamos no íbamos a poder justificar este lema, ¿no? Si no teníamos ese postulado. Pero el postulado lo único que nos dice es que existe, yo puedo construir un ángulo con una medida que yo quiera, ¿sí? Pero a ver, sacamos esa, por eso digo cartita bajo la manga, porque era algo que necesitábamos para poder justificar este lema, nada más. Hay algunas cosas que las necesitamos antes para poder justificar otras. Y de ahí nos vamos a dar cuenta con lo otro que vamos a demostrar. Por ejemplo, que vamos a necesitar esta proposición que yo voy a escribir ahora, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo saqué el postulado? Lo necesitábamos para poder justificar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como teníamos un ángulo extendido, teníamos esta condición, ¿cierto? Entonces, con esta condición que es
este orden, por el postulado de construcción yo puedo decir que existe un punto aquí, de tal forma que yo puedo formar un ángulo con una medida que yo quiero, y esa medida que quiero y que necesito es de 90. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque era lo único que teníamos como información previa. Lo único que teníamos era ángulos rectos que son de 90. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, ahora entendí, es que como no había entendido de dónde había salido, fue como... Ah, ya. Perfecto. Entonces, esta proposición dice, todos los ángulos extendidos son congruentes. ¿Y la justificación de esto dónde está? ¿En un axioma? No, está en lo que vimos recién. Y sí, puede ser, pero más que en un axioma, en lo que definimos como congruencia. ¿Qué tenemos? Sabemos que los ángulos extendidos miden 180 grados, ¿cierto? ¿Y todos los ángulos extendidos miden 180 grados? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la definición de congruencia de ángulos? ¿Dos ángulos son congruentes? Sí. Sus medidas son iguales. Sus medidas son iguales, sí, miden lo mismo. Entonces, si todos los ángulos extendidos miden 180 grados, entonces ¿son congruentes? Sí. Eso. Por eso esta proposición como que no, está en eso la justificación, ¿sí? Esta de aquí no la vamos a justificar. Lo que sí vamos a demostrar es que hasta el momento no hemos movido con ángulos rectos, ángulos extendidos, ángulos suplementarios. Y esta proposición es muy interesante y para demostrar ciertas cosas también es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque después de esto usted la puede solo utilizar. Como ya está demostrada, solo la usa como una justificación. ¿Qué dice esta proposición? Dice que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Entonces, ¿qué sabíamos de suplementarios? Dos ángulos son suplementarios y formaban un par lineal, por lo tanto, podemos tener S y podemos tener X. A ver, para que tenga sentido con el otro. Ahí sí. Ahí tenemos. Entonces nos está diciendo que los suplementos de ángulos congruentes, o sea que tenemos como dato que estos dos son congruentes, entonces yo puedo concluir que estos ángulos que dibujé con el puntito van a ser congruentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos como hipótesis? Tenemos como hipótesis
de partida, que el ángulo AOB y el ángulo BOC son suplementarios, ¿cierto? La segunda hipótesis es que el ángulo XWI y el ángulo IWZ también son suplementarios. Y la tercera hipótesis es que, por lo que dibujé, el ángulo AOB es congruente con el ángulo XWI, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Es que el ángulo BOC es congruente con el IWZ. ¿Se entiende lo que vamos a hacer y lo que dice la proposición? ¿Hay alguna duda con la hipótesis y la tesis? Ya. Entonces, para nuestra demostración, de la hipótesis I, vamos a ir viendo y traduciendo esto a medida que de forma que nos convenga. Entonces, de la hipótesis I, tenemos que A o C están en orden, ¿sí? Entonces, si están en orden, por lo que definimos entonces de 1, ¿qué puedo decir del ángulo AOC? Es un par lineal. Sí, es un par lineal. Ahora, como de los pares lineales no tengo mucha información, pero sí tenemos información de los ángulos extendidos, ¿o no? Sí. Entonces, del ángulo extendido, miren, recordemos aquí, esta parte. A veces es extendido y cumple con esa condición, ¿cierto? Entonces, con eso es lo que me voy a agarrar. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esta demostración? Miren, vamos a contarla. Como este ángulo es extendido y este ángulo también, ¿sí? Lo estoy pintando en verde. Como son extendidos y la proposición anterior dijimos que todos los ángulos extendidos son congruentes, entonces voy a poder decir que el ángulo AOC es congruente con el XWZ, ¿sí? Y como ya tenemos que estos ángulos, el AOB es congruente con el XWI, ¡pum!, voy a recurrir a un axioma de congruencia. ¿Cuál sería el que me sirve? El 6. El 6, exactamente, el que me permite sumar y restar, ¿cierto? Entonces le pongo el axioma 6 y voy a poder concluir que los ángulos BOC y el IWZ van a ser congruentes. Esa es la idea, ¿sí? ¿Se entiende la base de la demostración?
Cri, 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 cri. Suenan los grisitos. Entonces, bueno, si hay silencio es porque no hay reclamo, asumo. Bueno, pero si no, después. Entonces, ¿qué vamos a decir en este punto? Primero, de la hipótesis deducimos que A o C, como son suplementarios, el A o C están en orden. Y como están en orden, este de aquí es extendido. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el otro. De hipótesis 2i, x, w, z están en orden. Y de 3, el ángulo x, w, z es extendido. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora en el punto 5? De 2, 4 y proposición. ¿Cuál proposición? La que me dice que los ángulos extendidos son congruentes. Entonces decimos que el ángulo AOC es congruente con el ángulo XWZ. ¿Sí? Entonces, ahora, como los ángulos estos son extendidos y por hipótesis tenemos que A o B es congruente con XWZ, entonces, D5 de hipótesis 3i y axioma 6 de congruencia, ¿qué es lo que concluimos? La tesis. Exactamente, muy bien, la tesis. Que el ángulo BOC es congruente con el ángulo IWZ. ¿Sí? Y estamos listos. Vamos a ver. Que había parado la grabación para buscar este material. Entonces, estábamos diciendo, 3 puntos distintos no colineales determinan 3 rectas diferentes. La mayoría Sí. está diciendo que sí. Sí. Sí, Y uno bien. puede dibujarlo, así que es más fácil. Si uno lo dibuja. Exactamente. Entonces, vamos. Pueden dibujar los 3 puntos, somos distintos no colineales, entonces forman como un triángulo, ¿cierto? Y ya dijimos, ¿y cuántas rectas pasan? Pasan estas 3 rectas, ¿cierto? Exactamente. Ahora, la primera es verdadera. ¿Cómo la justifico? Con un dibujo no se puede. No, no. Yo creo que con el axioma 4 y con el hecho de que son no colineales, por lo tanto, los 3 puntos van a ser distintos entre sí y como son distintos, podemos tomar 2 pares y utilizar el axioma 4 para cada par. Cada par, sí. Exactamente, muy bien. Esa es la justificación. Ahí uno la redacta, pero la idea base es esa, que como A, B, C son puntos distintos, ¿cierto? El axioma 4 de incidencia dice que van a existir estas 3 rectas que les puedo poner nombre, L, M, N, ¿cierto? Y voy poniendo de a 2 puntos en cada una de esas rectas, ¿sí? Y esa es la justificación. Entonces, si se fijan aquí, el dibujo me ayuda,
pero la justificación la tengo que dar. No se está pidiendo una demostración, solo una justificación, sino que redacto lo que estoy pensando y la base de esa justificación es el axioma 4 de incidencia, ¿sí? Vamos por el B. Entonces dice, si A, B y C están en orden y B, C y D están en orden, entonces A, B, C, D son colineales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 De hecho, se lo demostramos, ¿o no? ¿Salió en un taller? Sí, Pi. Sí, salió en un taller. Acá no se pide la demostración, sino que solamente se pide por la justificación. Entonces, en base a qué axioma yo puedo decir que eso es verdad. Según yo, axioma 1 de orden. Porque es súper específico. ¿Ya? ¿Y solo ese? Sí. Te dice cuál es. A ver, el axioma 1 de orden me va a poder decir que, por ejemplo, A, B y C son distintos y colineales, ¿sí? Es decir, que existe una recta que pasa por esos 3 puntos, ¿o no? Sí. De la misma forma, B, C y D también son colineales y también va a existir otra recta que pase por esos puntos. Pero, ¿cómo yo justifico que esas dos rectas son la misma? Por transitividad. Por ejemplo, si están haciendo. Tenemos que los puntos B y C pertenecen a una primera recta y B y C pertenecen a una segunda recta. Y B y C son distintos, ¿cierto? Entonces, el axioma 4 de incidencia dice, dados dos puntos distintos, existe una única recta que los contiene, ¿o no? Sí. Entonces, el axioma 1 me dice que los puntos son distintos y no colineales, quiere decir que existe una recta que pasa por A, B y C, la puedo llamar L. De la misma forma, puedo decir que B, C y D también son distintos y colineales y que existe una recta M que pasa por ellos. Pero B y C pertenecen a la recta L y B y C pertenecen a la recta M. Entonces, por el axioma 4, esas dos rectas son la misma. Por lo tanto, son colineales los puntos. ¿Sí? Vamos por la 1C. Dice, si A y B son puntos distintos en la recta, entonces los puntos que están entre A y B también están en L. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Y qué axioma me puede permitir decir eso? El 2 de orden. A y B son puntos distintos en la recta L, entonces los puntos que están entre A y B también están en L. El axioma 2 de orden nos decía, ¿qué cosa? Espérenme. Que todos los
Dado dos puntos distintos, existe al menos un punto que está entre medio. Ya. Entonces, por el axioma 2 yo puedo meter un punto X entre A y B, ¿cierto? Por el axioma 1 de orden, A, X, B son distintos y colineales, ¿sí? Y por el axioma 4 de incidencia, esa recta L es única. Y ahí está la justificación, ¿no? Profe, tengo una pregunta, pero no sé si será como muy estúpido. No hay pregunta estúpida. El tema es que estaba pensando, no podemos usar como la definición de segmento, por decirlo así, como que A y B forman un segmento. Y por definición, si X pertenece al espacio, hay X entre medio. No, es válida la pregunta. El tema está en los elementos que me dan de partida, ¿sí? Entonces, como tenemos la recta y nos están refiriendo que los elementos que tengo que concluir también tienen que estar en la recta, por eso no puedo recurrir a otro objeto como el segmento, ¿sí? Pero, como el segmento lo formamos con el axioma 2 de orden, acá la idea se usó en base a eso. O sea que por el axioma 2 yo puedo poner un punto entre A y B, ¿cierto? Tal que y después poner el axioma 1, por lo tanto ahí decir que esos tres puntos son colineales. Y el axioma 4 me dice que esa recta que los contiene es única, entonces ahí estaría un poco la justificación. O sea que, mira, la idea de ese es, tenemos A y B puntos distintos en una recta. Entonces, la idea es, entonces los puntos que están entre A y B también están en L. Entonces, si tomamos un punto X aquí, entonces, esto por el axioma 2 de orden, ¿cierto? Sabemos que existe al menos un punto, entonces existe un X tal que A, X, B pertenecen a ese. Ahora, por el axioma 1 de orden, sabemos que A, X y B son puntos distintos no colineales, ¿sí? Son puntos distintos y colineales. Son distintos y colineales. Y por el axioma 4 de incidencia, esa recta a la cual pertenecen es única, ¿sí? Esa es la idea. ¿Y dónde tenía esto? Acá. No se ve. Ahí se ve completo. Profe, ¿y si no se puede dar vuelta ¿Qué cosa? como en la imagen? Oh, Ahí se ve mejor. ahí se ve mejor. Se me olvida que puedo mover esta cosa. Perdón. No, ahí sí. Entonces, ¿quedó alguna duda con el ejercicio 1? Al final todos eran verdaderos. Hasta ahora tenemos un 4 o un 3. Un 4. Ya listo. ¿Ya? Entonces, aquí dice, complete la siguiente demostración.
La demostración dice, demuestra que si dos rectas distintas se intersectan, su unión queda contenida en un único plano. Entonces, según esto, tenemos L y M rectas distintas, pero me falta una cosa que no puse en la hipótesis. ¿Cuál es la que me falta? La intersección intersección de L y distinto M de distinto de vacío. vacío. Sí, ambos están correctos, que se intersectan. ¿Y cómo lo escribo? Muy bien, que L inter M es distinto de vacío. Muy bien, entonces en el punto 3 tengo que poner eso. ¿Cuál es la tesis? Existe un único punto en el espacio. Que existe, a ver, su unión queda contenida en un único plano. Entonces, tengo que poner aquí. En la tesis entonces tendría que decir, existe un único P perteneciente a los planos, tal que, dice, su unión queda contenida. ¿La unión de qué? De L unida con M esté contenida en P. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre que esté contenida y esté totalmente contenida? En este caso es lo mismo, en los planos y las rectas. Sí, Ah, ya. exacto, es lo mismo. Miren, a ver, miren, aquí tendría que ser lo siguiente. ¿Cómo tendría que escribirse la tesis? La tesis diría, existe un único P plano tal que, como dice la unión, entonces L unido con M esté contenido en ese plano. Eso es lo que tendría que decir la tesis. Ahora, tenemos hipótesis y tesis lista. Ahora, el punto 1 dice, de la hipótesis 3, que me dice que la intersección no es vacía, entonces como la intersección no es vacía, existe un punto tal que la intersección va a ser igual a ese punto. Eso lo hemos hecho. ¿Se acuerdan que ha aparecido en las demostraciones que cuando una forma de traducir que la intersección es distinta de vacío es darle un nombre a ese elemento que está en esa intersección? ¿Sí? Y en este caso le pusimos A. Ahora, aquí en el punto 2 y en el punto 3 hay unas conclusiones, ¿sí? Lo que me falta es justificar en base en a qué puntos, ya sea de la hipótesis o puntos anteriores, yo puedo concluir que existe un B punto distinto de A, tal que la recta L sea la recta AB. Axioma 3 de existencia, creo. Exactamente, ya. Eso tiene que ir. Muy bien. Pero, ¿qué otra cosa me permite hacer eso? ¿Qué necesito para el axioma, por ejemplo? Hipótesis 1. La hipótesis 1 que me da la recta y, si se fijan, hay un punto A ahí en el proceso, ¿cierto? ¿Quién me dio el punto A? 1. Entonces, tiene que ir aquí, del punto 1, de la hipótesis 1 y el axioma 3 de existencia, tengo esa conclusión, ¿sí? ¿Están todos claros con eso? Sí. ¿Sí? A ver, creo que esta forma es una buena forma de entender las demostraciones. En el punto 3, lo que tengo que rellenar ahí es distinto de lo que puse en el punto 2. Lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la conclusión es la misma. ¿Sí?
existe un punto C distinto de A, tal que la recta M es la recta que pasa por A y por C. Entonces, esto está detrás del axioma 3 de existencia, y para eso necesito la hipótesis 1 y el punto 1 de esto. Ahora, en lo siguiente dice, ¿qué es lo que puedo concluir del punto 1, del punto 2 y del punto 3? Que A, B y C son distintos y no colineales. Ya, pero si se fijan, en el punto 5 dice que A, B y C son distintos y no colineales. Entonces, ¿qué podría ir ahí para que me permita concluir eso también? Yo creo que existen al menos 3 puntos no colineales en el plano. Ah, no, eso lo hace abajo. Ujú. Entonces, si se fijan, ahí, a ver, lo estoy moviendo para que vayamos viendo qué es lo que tendría que ir, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? De partida, como B es distinto de A y A es distinto de C, entonces, ¿qué puedo concluir con respecto a B y C? Vamos viendo qué es lo que dice. Distintos no. Entonces, miren, vamos viendo lo que dice cada uno de los puntos. El punto 1 solo me da esta existencia de A. En el punto 2 y 3 nos dicen que el punto B es distinto de A y A es distinto de C. Entonces puedo concluir que B es distinto de C. Entonces eso es una parte que ya puedo poner en el punto 4. Pero, como me dicen también, que tengo las rectas que pasan por A y por B y que pasan por A y C, podría decir que aquí tengo dos alternativas. O digo que B no pertenece a la recta AC, o digo que C no pertenece a la recta AB. ¿O no? ¿Por qué? Porque en el punto siguiente quiero decir que son distintos y no colineales. Entonces tengo que tener para que no sean colineales, tengo que tener un punto fuera de una de las rectas, ¿o no? Ya, Ujú. entonces lo que queremos es un punto fuera de esas rectas para que sean distintos y no colineales y formar el plano con el axioma 5. Exactamente. Mm, ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que ir en el punto 4? Vamos a ponerlo acá, espérenme. En el punto 4, de los puntos anteriores tendríamos, la primera es que B es distinto de C. Y lo otro es que puedo decir que B no pertenece a la recta AC, o, y este es uno exclusivo, porque, o puedo decir que C no pertenece a la recta AB. Entonces, con esto puedo concluir el punto 5, que son A, B y C distintos y no colineales. ¿Sí? Se quedó pegado, parece. Espérenme. Ahí estamos el punto 4. Teníamos lo que teníamos escrito en el punto. Entonces, lo que se podía concluir. Lo primero es que B y C son distintos. B es distinto de C. Y tengo una opción de escribir que B no pertenece a la recta AC o que C no pertenece a la recta B. Uno decide cuál de los dos. Entonces, en el punto 5, con los puntos anteriores, ya puedo decir que A, B y C son puntos distintos y no colineales, y ese no colineales lo tengo por esta justificación. Cualquiera de las dos que yo quiera escribir. ¿Sí?
¿Quedó claro esa parte? Ya estamos en el punto 5, ¿sí? Ahora, en el punto 6 dice por 5 y axioma 5 de incidencia. El axioma 5 dice, dados 3 puntos no colineales, existe un único plano que los contiene. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ir para rellenar ahí? El 5 me da los puntos distintos y no colineales que necesita el axioma 5, ¿cierto? Entonces, es importante por 5 y el axioma. ¿Qué es lo que tengo que escribir ahí entonces? Ujú. ¿Existe A? No, existe un único. No, Sí, como lo Existe. escribimos en la tesis. Existe un único P, que así le pusimos al plano, ¿no? sí. Existe un único P plano, tal que... A, B y C. ujú, Plano. pertenecen al plano. Muy bien. Lo puedo escribir. Sí, al tiro. Entonces, vamos acá. Este es en el punto 6, ¿cierto? Entonces, en el punto 6 decía, decía por 5 y axioma 5, tenía que existe un único P plano, ¿cierto? Tal que A, B y C pertenecen al plano. ¿Sí? ¿Quedó claro el punto 6 y por qué escribo eso? Ya, perfecto. Ahora seguimos con, vamos de nuevo. Nos queda el punto 7 y 8. Entonces, el punto 7, a ver si se ve bien, sí. En el punto 7 dice, del punto 6, que me decía que existía un único plano que estos 3 puntos pertenecían al plano, y el axioma 6. El axioma 6 dice, dado 2 puntos distintos en un plano, la recta que los contiene está totalmente contenida en el plano. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo sé que estos 3 puntos están en el plano, ¿sí? El axioma 6 necesita 2 nomás. Entonces, elijo 2. Ahora, ¿cuáles 2? Como me están pidiendo, ¿cuál era nuestro objetivo? Que la unión de estas dos rectas L y M la unión esté contenida en el plano. Entonces, en este punto 7, tengo que decir que las rectas L y M están contenidas en el plano por este axioma 6. La recta L y M son la recta AB y AC, ¿o no? Sí. Entonces, en el punto 7 voy a decir que la recta LAB está contenida en el plano y la recta AC está contenida en el plano, ¿o no? Vamos a escribirlo. En el punto 7, en el punto 7, ¿qué es lo que vamos a escribir como conclusión? Que la recta AB, por el axioma 6, ¿cierto? Dice que si tengo 2 puntos
en un plano, la recta que los contiene está totalmente contenida en el plano. Por lo tanto, como A y B están en el plano, la recta que pasa por AB está contenida en el plano y la recta que pasa por A y por C también está contenida en el plano. ¿Sí? Eso es lo que concluimos en el punto 7. Ahora, ¿qué pasa con el punto 8? Para terminar, y vamos a terminar justo. ¿Sí? En el punto 8 dice, ¿en base a qué punto yo puedo decir que L y M están contenidas en el plano? Es decir que si ambas están en el plano, su unión también está en el plano. ¿Cuáles son los puntos que me permiten decir eso? 1, 2 y 3. Y muchos más. A ver, de partida. ¿El 5 sería? Yo creo que el 7, porque ahí dices que están en el plano. Entonces necesitamos Exactamente, esa. ya. El El 7 sí o sí. sí o sí. Ahora, si se fijan que en el punto 7 pusimos recta AB y AC, ¿o no? Pero aquí pusimos L y M. ¿En qué puntos dijimos que la recta M era AC y la recta L era AB? 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. 5. Es que el 5 tiene el 2 y el 3. Ah, pero es que no necesito eso del punto 5. El punto 5 sí, Pucha. es en base al 2 y al 3, pero la conclusión que saco es la que, es la que yo necesito o no necesito en este caso. Lo que me dice el punto 5 es que A, B y C son distintos y no colineales. Y en el punto 8 no necesito esa conclusión. Lo que necesito es lo que me conecta el punto 7 con las rectas L y M. El punto 7 me dice que L y M están contenidas en P. Y con eso voy a poder concluir lo que quiero. Entonces, ¿cuáles eran los puntos que me decían que L era AB y que M era AC? El punto 2 y 3. Entonces, en el punto 8 voy a poner de 2, de 3 y de 7 puedo tener esa conclusión. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué y por qué no los otros? ¿Por qué el 1 no? Porque el 1 solamente me dice que existe un A que está en la intersección de la recta. Y eso no lo necesito para lo que... Eso lo necesité antes, ¿cierto?